Ahora, ¿cómo podemos llegar a calcular la fórmula mínima y la fórmula molecular, dada la composición porcentual, en este caso de un compuesto que llega al laboratorio? En este ejemplo nos dice, haya la fórmula mínima y la fórmula molecular de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual. En carbono tiene 40.90 gramos, en hidrógeno tenemos nosotros 6.88 gramos, nitrógeno 15.90 gramos, oxígeno 36.32 gramos, y nos dice que la masa molar, en este caso el compuesto, equivale a 352.4 gramos por cada mol. Vamos a crear una retícula. En esa retícula vamos a llevar un código de colores, que es muy sencillo. En la primera retícula vamos a colocar en este caso lo que sería la composición porcentual. Vamos a transcribir, en este caso, los mismos datos que nos están proporcionando, los vamos a llevar directamente a lo que nosotros estamos observando aquí. Carbono es el 40.90%, hidrógeno 6.88%, nitrógeno 15.90% y finalmente el oxígeno el 36.32%. Esto nos va a dar una sumatoria de 100%. Ahora, en el laboratorio trabajamos con muestras representativas y para estos ejercicios vamos a, en este caso, a considerar que la masa de una muestra es 100 gramos. Por lo tanto, si yo tengo precisamente en 100 gramos el 40.90%, equivale entonces a 40.9 gramos. Sin hacer absolutamente ningún cálculo, simplemente lo llevamos en esta parte lógica. Vamos entonces a transcribir estos números que teníamos en composición porcentual y los vamos a asignar entonces como masa. Esto va a ir en color verde. Enseguida vamos a tomar la tabla periódica y posteriormente vamos a colocar la masa molar de cada uno precisamente de estos compuestos que nosotros tendríamos. De estos elementos. Es decir, que para el carbono asignamos 12.01, para el hidrógeno 1.01, para el nitrógeno 14.01 y finalmente para el oxígeno 16 gramos por cada mol. Como te había comentado anteriormente, esto prácticamente lo vamos a memorizar y lo vamos a seguir utilizando en este caso hasta terminar el semestre prácticamente. Por lo tanto, estos números pues prácticamente ya estarán en nuestra cabeza. Enseguida vamos a calcular el número de moles. Tú ya sabes cómo calcular ese número de moles. El número de moles va a ser igual a la masa entre la masa molar. Aquí me he adelantado un poco en este caso y nosotros tendríamos en la siguiente columna, que va precisamente en un color precisamente naranja, nosotros tendríamos el número de moles. ¿Cómo calculamos ese número de moles? Simple y sencillamente vamos a dividir la masa 40.9 entre 12.01 y nos damos cuenta que tendríamos en este caso 3.41 en este caso moles, ¿sí? Si lo hacemos exactamente con todos, nosotros tendríamos que con el hidrógeno sería 6.81, con el nitrógeno sería 1.13 y en este caso con respecto al oxígeno sería 2.27. Es importante considerar que nosotros vamos a tomar solamente dos cifras decimales. La tercera cifra, como lo hicimos aquí, me sirve para, en este caso, subir, redondear la segunda cifra decimal de nuestro resultado. Enseguida vamos a seleccionar el número de mol menor. Ese número de mol menor, que nosotros ya lo tenemos en este caso aquí, ese número de mol menor lo voy a tener precisamente como 1.13 moles. Lo que vamos a hacer a continuación con ese número de mol menor, que tengo yo aquí anotado, que lo está cubriendo en este caso la calculadora, es que voy a llevar precisamente el número de mol menor que tenga yo en esta columna. Y enseguida vamos a calcular nosotros lo que llamamos precisamente el número de átomos. ¿Cuántos átomos entonces quedarían en esta molécula como una fórmula mínima? Al respecto, lo que vamos a hacer en este caso es algo muy sencillo. Simplemente vamos a dividir ese 3.41 del número de mol entre el número de mol menor, entre 1.13. Y el resultado va a ser igual a 3.01. Recuerda que en las moléculas no hay medio átomo. En este caso, son átomos completos y para ello vamos a ocupar solamente lo que sería un solo decimal. Si te llega a quedar un 3.5, tendrías que subirlo, por ejemplo, en este caso a 4, ¿sí? Pero en este caso tengo un 3.0. Aquí nuevamente nos hemos adelantado un poco y nos damos cuenta que si yo divido ahora
6.81 entre 1.13 me va a dar igual a 6.02. Después, si dividimos 1.13 entre, en este caso, 1.13 entre sí mismo, me va a dar igual a 1. Y aquí lo que tendríamos, 2.27 entre 1.13 me va a dar 2.00 y fracción. Entonces, el número de átomos que nosotros tendríamos en esta molécula mínima serían 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno, 1 átomo de nitrógeno y 1 átomo de oxígeno, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a establecer entonces aquí como la fórmula mínima, ¿sí? Es decir, que nosotros llevaríamos para carbono 3 átomos, para hidrógeno 6 átomos, para nitrógeno un solo átomo, lo dejamos así como está, y para el oxígeno 2 átomos. ¿Cómo vamos a hallar entonces ahora la fórmula molecular? Bueno, para ello voy a sacar la masa molar de la fórmula mínima. Utilizando esta fórmula que yo acabo de obtener como fórmula mínima, vamos a sacar su masa molar. Esto ya lo has hecho, lo vamos a volver a hacer como lo hicimos con lo que fue precisamente el balance de materia, ¿sí? Es decir, carbono, 3 átomos, hidrógeno, 6 átomos, nitrógeno, 1 átomo y oxígeno, 2 átomos, multiplicado por sus masas. Esto me daría un total de 88.1 gramos por cada mol. Si nosotros multiplicamos 3 por 12.01 me da 36.03 y así sucesivamente. Hacemos la sumatoria y tendríamos 88.1 gramos por cada mol. Esta sería la masa molar de lo que es la fórmula mínima, ¿sí? Posteriormente, lo que vamos a hacer en continuidad a esto es que vamos a hallar lo que sería en este caso el número de átomos reales. ¿Cómo vamos a hallar nosotros ese número de átomos reales? Con una fórmula muy sencilla. El número de átomos reales va a ser igual a la masa molar de la muestra. Esa masa molar de la muestra, recuerda que ya no lo habían asignado. La masa molar de la muestra, voy a recorrer un poquito la tabla, nos dice que tiene una masa molar de 352.4 gramos mol. Este dato yo te lo voy a dar, ¿sí? Este dato que yo tengo aquí, entonces, es el que voy a sustituir en la fórmula que nosotros tendríamos abajo. Y lo voy a dividir entre la masa molar precisamente de lo que fue la fórmula mínima, es decir, entre el último dato que acabamos nosotros de calcular. En consecuencia, si nosotros hacemos esto, pues nosotros tendríamos que la masa molar precisamente de lo que sería la masa molar de la muestra es de 352.4 gramos por cada mol. Y lo voy a dividir entre 81.4 gramos por cada mol. Si hacemos esta operación, si hacemos nosotros precisamente esta operación, nosotros tendríamos entonces esos 352.4 dividido entre 88.1. Y en consecuencia el resultado es igual a 4. ¿Sí? Este número es el factor por el cual nosotros vamos a multiplicar entonces lo que nos daría precisamente como esa fórmula mínima, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que tendríamos nosotros que hacer sería tener, en este caso, ese 4 que está multiplicando a carbono, en este caso 3, hidrógeno 6, nitrógeno tenemos 1, oxígeno 2. Si nosotros hacemos esta multiplicación, entonces llevaríamos 3 por 4 son 12, es decir, carbono 12, ¿sí? 4 por 6 me va a dar 24, hidrógenos 24. Ahora con los nitrógenos, 4 por 1 me va a dar 4, nitrógenos 4. Y finalmente con los oxígenos, 4 por 2, 8, oxígenos 8. Y esa sería la fórmula molecular. Es importante decirte que el ejercicio lo necesito en una sola hoja. Importante también decirte que hagas una buena distribución. No utilices, en este caso, la hoja de forma, en este caso, precisamente horizontal. No, tienes que utilizarla en forma vertical para que pueda yo calificarte. Si tú me entregas una hoja de forma precisamente horizontal,
no la voy a calificar, aunque me la hayas enviado, ¿sí? Esos son los ejercicios, son demasiado sencillos. Espero tus resultados.